La amante obligó a la esposa embarazada a irse. 7 años después, la esposa regresa agresivamente. El corazón de Patricia Carlile latía con fuerza al bajar del avión. El recuerdo de su vida, otrora grandiosa, aún ardía en su mente. 7 años atrás, había sido desechada por su propio marido, Maxwell Litwood, hechizado por una despiadada amante que no se detendría ante nada para robarle lo que Patricia más apreciaba. Obligada a huir embarazada y desamparada, Patricia había pasado cada momento desde entonces reuniendo silenciosamente sus fuerzas. Ahora, ha regresado a una ciudad que una vez se burló de ella, una corriente subterránea de feroz determinación brilla en sus ojos. La venganza no es simplemente una opción, es su destino, y para aquellos que la perjudicaron, el ajuste de cuentas recién comienza. Patricia Carlile nunca fue de las que creen en milagros, pero incluso ella tuvo que admitir que conocer a Maxwell Litwood se sintió como el destino. Nacida en un hogar modesto en las afueras de Melbourne, Patricia había trabajado incansablemente para mantener a sus padres ancianos mientras hacía malabares con un trabajo a tiempo parcial y una educación universitaria. Soñaba con viajar por el mundo algún día, con forjar su propio destino más allá de las limitaciones de su humilde crianza. Su vida dio un giro inesperado una calurosa tarde de verano. Asistió a una gala benéfica en el Hotel Mandarín Oriental de Singapur, tras recibir una invitación con beca para compartir su investigación académica sobre el apoyo a las mujeres desfavorecidas en el sudeste asiático. El evento era una reunión de élite, decoración dorada, candelabros brillantes y una abundancia de invitados finamente vestidos que se deslizaban por los pisos de mármol como si fueran dueños de todo el universo. Patricia, con su vestido de segunda mano, se sentía fuera de lugar, pero se recordó a sí misma que esta era una oportunidad para crear conciencia sobre una causa cercana a su corazón. Estaba junto a la mesa de refrigerios, ensayando silenciosamente su discurso, cuando Maxwell Litwood apareció en escena. Recordaba ese momento vívidamente, como si hubiera sido grabado a fuego en su cerebro. Era alto, con hombros anchos y un aire de serena confianza que parecía separar a la multitud sin esfuerzo. Estaba sonriendo a un chiste de alguien, pero en el momento en que su mirada cayó sobre Patricia, fue como si la habitación se convirtiera en un túnel. Ella era la única persona que quedaba en su línea de visión. «Hola», dijo, acercándose a ella con una ligera inclinación de cabeza. «Soy Maxwell». «¿Es la primera vez que asistes a uno de estos eventos?» Asintiendo, Patricia sintió que sus mejillas se sonrojaban. «Sí, yo estoy aquí como beneficiaria de una beca. Se supone que debo hablar sobre mis iniciativas comunitarias». Su conversación se prolongó durante casi media hora, abarcando desde su trabajo benéfico hasta su sorprendente humildad, a pesar de haber heredado un fondo fiduciario significativo. Maxwell reveló que estaba en el sector tecnológico, siendo pionero en una nueva forma de software de seguridad de datos que ya tenía a los principales inversores salivando. Parecía la combinación perfecta de inteligencia y calidez, disipando los nervios iniciales de Patricia con un fácil sentido del humor. Cuando se despidieron esa noche, Patricia estaba fascinada. Maxwell, igualmente cautivado, ofreció mantenerse en contacto. Para Patricia, que nunca había sido cortejada por alguien tan sofisticado sin esfuerzo, se sintió como entrar en un cuento de hadas, aunque la precaución la acosaba. Había visto suficiente desamor a su alrededor como para saber que las apariencias podían ser engañosas. Intercambiaron información de contacto, y durante las siguientes semanas, Maxwell se comunicó persistentemente. Le envió artículos que pensó que le resultarían interesantes, recomendaciones sobre proyectos filantrópicos que podría apoyar y mensajes de texto juguetones preguntando sobre su día. Su consideración la sorprendió. Tal vez era real, tal vez no, pero ciertamente la hacía sentir especial. Varios meses pasaron en un torbellino de emoción mientras Maxwell atraía a Patricia a su glamorosa órbita. Sus citas fueron un desfile de maravillas, cenas privadas en azoteas, estrenos de galerías de arte, fiestas exclusivas en yates. Sin embargo, los momentos que más resonaron en Patricia fueron los más tranquilos, largos paseos por el parque, conversaciones sinceras sobre sus sueños compartidos, noches dedicadas al voluntariado en albergues locales. Maxwell parecía revelar facetas de sí mismo que el público nunca veía. Lentamente, Patricia se enamoró. Se dijo a sí misma que si todo era un sueño, prefería disfrutarlo mientras durara que cuestionar su autenticidad. Cuando Maxwell le propuso matrimonio, lo hizo en un ambiente íntimo, la pequeña cafetería donde habían compartido su primera cita oficial. Patricia, con lágrimas en los ojos, dijo que sí sin dudarlo.
En el silencio de esa tarde, con las luces de la ciudad brillando fuera de la ventana, se sintió segura de su decisión. Este era un hombre que la comprendía, la respetaba y quería construir una vida con ella. Creía que era suficiente, más que suficiente. Poco sabía lo frágil que se volvería esa promesa. La boda tuvo lugar en una lujosa villa con vista al lago como en Italia, de acuerdo con el estatus de Maxwell. El día fue un espectáculo brillante, lleno de una lista de invitados de empresarios de alto perfil e incluso 1 o 2 miembros de la realeza europea menores. El simple trasfondo de Patricia no importaba allí, o eso creía ella. Llevaba un elegante vestido hecho a medida, cortesía de Maxwell, y brillaba con la alegría que solo el amor podía producir. Los flashes de las cámaras, los invitados brindaban con copas de champán y un cuarteto de cuerdas tocaba música suave mientras los recién casados intercambiaban votos bajo un arco de rosas blancas. Sin embargo, en medio de las risas y la celebración, surgieron tensiones sutiles. Patricia notó que el padre de Maxwell, Harrison Litwood, la miraba con un toque de desaprobación. El anciano Litwood era una figura poderosa que había invertido mucho en el negocio de Maxwell. Nunca insultó abiertamente a Patricia, pero ella sintió su renuencia, como si casarse con una estudiante becada de clase media fuera un insulto a la dinastía Litwood. Maxwell, ajeno o indiferente, seguía asegurándole, mi padre es anticuado, pero cambiará de opinión. Desestimaba sus preocupaciones, concentrándose en cambio en el nuevo capítulo que estaban a punto de comenzar juntos. Patricia quería creerle, después de todo, ninguna familia estaba libre de sus escépticos y defectos. Imaginaba que, con el tiempo, su devoción por Maxwell y su propio trabajo benéfico harían que su familia la viera como una valiosa incorporación. La vida en Singapur, donde decidieron establecerse, se convirtió en un torbellino de extravagancia. El negocio de Maxwell se disparó, cerrando acuerdos más grandes, forjando nuevas alianzas y catapultándolo a los niveles superiores del estrellato de la industria. Mientras tanto, Patricia, siempre el alma compasiva, aprovechó su posición para defender causas filantrópicas. Organizó galas para recaudar fondos para becas para mujeres jóvenes, fundó programas de lectura en barrios desfavorecidos y trabajó como voluntaria en albergues para mujeres. Aunque los tabloides se centraban en su nueva riqueza, a Patricia le importaba más marcar una diferencia tangible. Se convirtió en una figura querida en los medios, un retrato de éxito y benevolencia. Sin embargo, un elemento del cuento de hadas nunca encajó del todo, el padre de Maxwell seguía siendo un enigma. Durante las reuniones formales, Harrison saludaba a Patricia cortésmente pero mantenía la distancia, como si esperara que ella demostrara su valía o fracasara en ello. Maxwell se encogió de hombros ante las preocupaciones de Patricia, describiendo a su padre como un viejo halcón gruñón que simplemente tardaba en calentarse. Patricia intentó dejar de lado su malestar. Luego llegó el día en que todo cambió. Era una tarde calurosa de julio cuando Maxwell llegó a casa con un montón de documentos y una amplia sonrisa. Había contratado a una nueva administradora de negocios, alguien que supuestamente había hecho maravillas para otra gran corporación. Su nombre era Crystal Harley. Maxwell quería que Patricia la conociera personalmente, con la esperanza de que se convirtieran en amigas rápidamente y que los antecedentes filantrópicos de Patricia encajaran bien con la perspicacia empresarial de Crystal. Patricia, sin sospechar nada, aceptó dar la bienvenida a Crystal a su mundo, sin darse cuenta de que estaba a punto de abrir la puerta a una serpiente que destrozaría su matrimonio en pedazos. Crystal Harley era una mujer impresionante de poco más de 20 años, con un cabello tan brillante que parecía pulido bajo la luz del sol. Se movía con una rapidez segura que sugería que estaba perpetuamente en control. A los pocos días de su contratación, había reorganizado los itinerarios de viaje de Maxwell, refinado la estrategia de marketing de la empresa e insertado sutilmente en negociaciones de alto nivel. Incluso Maxwell, que se enorgullecía de discernir el buen talento, parecía ligeramente asombrado por ella. Ante Patricia, Crystal era dulcemente amable. He oído mucho sobre sus iniciativas filantrópicas, dijo efusivamente, sus ojos abiertos desbordando admiración. Me encantaría ayudar en algún momento, quizás podamos colaborar en una recaudación de fondos. Patricia forzó una sonrisa propia, inquieta por algo intangible. No eran celos, Patricia no tenía motivos para sospechar la lealtad de Maxwell. Era más una sensación de silencioso temor, un cansancio instintivo. La amabilidad de Crystal parecía sobrecalculada, su forma de hablar daba la impresión de una actuación meticulosamente ensayada. Aún así,
Patricia dejó de lado sus sentimientos persistentes. No deseaba ser etiquetada como paranoica. En cambio, mantuvo una relación cordial con Crystal, invitándola a algunos de sus eventos benéficos. La nueva administradora de negocios prodigó atención, alabando la generosidad de Patricia y ofreciendo manejar las finanzas para asegurar el máximo impacto. Patricia, ingenua ante las manipulaciones de Crystal, se sintió medio aliviada. Tal vez los instintos de Maxwell sobre Crystal eran correctos, tal vez ella realmente era un activo capaz y bien conectado. Sin embargo, surgieron pequeñas peculiaridades. Maxwell comenzó a regresar a casa más tarde de lo habitual. Al principio, se atribuyó a una serie de reuniones de emergencia para finalizar acuerdos con inversores extranjeros. Luego hubo viajes de negocios que no se pudieron reprogramar, algunos que duraron más de lo previsto. Cada vez que Patricia pedía detalles, Maxwell los descartaba y decía, todo está en el dominio de Crystal, es una genio administrando estos detalles. Patricia trató de mantenerse comprensiva, ella también tenía galas benéficas que supervisar. Se convenció de que Maxwell necesitaba su confianza, no sus sospechas. Sin embargo, sus dudas se cristalizaron una noche cuando encontró una mancha de lápiz labial en el cuello de la camisa de Maxwell, ciertamente no de su tono. Se sentó en su cama, dando vuelta el cuello con manos temblorosas. Maxwell, medio dormido, murmuró una disculpa incoherente sobre alguien en una reunión que lo abrazó. Patricia sintió un escalofrío que se le metía en los huesos, en el fondo, temía lo peor, pero estaba aterrorizada de la confrontación. A medida que pasaban más semanas, Patricia observó un cambio peculiar en sus círculos sociales. Algunos de sus conocidos, particularmente aquellos en la esfera empresarial inmediata de Maxwell, se volvieron más distantes. En las reuniones, algunos de ellos intercambiaban miradas secretas tan pronto como Patricia se acercaba. Cada vez que Crystal estaba cerca, se aseguraba de incluirse en las conversaciones de Maxwell, colocándose físicamente entre él y Patricia. Las microagresiones sutiles se multiplicaron. Patricia, una vez alegre y extrovertida, se encontró retirándose al silencio, intimidada por los rumores que se arremolinaban y la sensación de que algo se estaba orquestando a sus espaldas. Un día, después de regresar de una campaña benéfica, vio a Maxwell y Crystal de pie íntimamente cerca en el vestíbulo de su casa. Se separaron en el momento en que ella entró. Maxwell trató de explicar sobre la verificación de algunos documentos. Crystal sonrió como si nada estuviera mal. Esa sonrisa grabó una terrible certeza en el corazón de Patricia. Crystal no era solo una administradora de negocios, era una amenaza, un depredador al acecho. Sin embargo, Patricia estaba embarazada en ese entonces, de 8 semanas, sin que ni siquiera Maxwell lo supiera. Había planeado sorprenderlo con la noticia después de confirmar que el bebé estaba sano. En un giro cruel, ahora se encontraba insegura sobre cómo o cuándo dar esta noticia que cambiaría su vida. El caos que giraba alrededor de Crystal y Maxwell la hacía sentir vulnerable, pero creía que tener un hijo podría estabilizar a Maxwell, devolviéndolo a la vida familiar que se habían prometido mutuamente. Era una esperanza tenue, pero era la única que le quedaba. Era una noche fresca cuando Patricia decidió que ya no podía llevar sola la noticia de su embarazo. Se vistió cuidadosamente para la cena, su corazón latiendo con una mezcla de emoción y temor. Si Maxwell estaba de alguna manera comprometido por Crystal, quería creer que la revelación de un bebé lo haría entrar en razón. La paternidad tenía una manera de serenar incluso a los más descarriados. Se dijo a sí misma que Maxwell era un buen hombre de corazón, que tal vez todo lo que había estado sospechando era un miedo distorsionado. Nunca tuvo la oportunidad de dar la noticia en un ambiente romántico. En cambio, el destino intervino de la manera más cruel. Patricia llegó a la oficina corporativa de Maxwell esa misma noche con una pequeña bolsa de regalo que contenía botines para bebés y una nota que decía, «Vas a ser papá». Caminó con pasos decididos, ignorando las miradas indiscretas del personal nocturno que la reconoció. Guiada por una recepcionista a la suite privada de Maxwell, Patricia se congeló en la puerta. A través del estrecho cristal, vio a Maxwell contra Crystal, sus rostros peligrosamente cerca. La tensión en el aire era inconfundible, manos entrelazadas, ropa ligeramente desaliñada. Patricia sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Se quedó aturdida, luchando contra el impulso de desplomarse. Estaba embarazada y su esposo estaba en brazos de otra mujer. Reuniendo la fuerza que le quedaba, Patricia abrió la puerta.
La escena que la recibió fue una daga en su corazón. Crystal retrocedió, ajustándose la blusa con una calma irritante. Maxwell se sonrojó y, tartamudeando, intentó ofrecer excusas. Los puños de Patricia se apretaron alrededor de la bolsa de regalo hasta que el cartón se arrugó. Por un momento, ninguno de ellos habló, el silencio era ensordecedor. Patricia forzó su mirada hacia Maxwell, las lágrimas amenazando con derramarse. «Vine aquí para decirte algo», susurró, su voz temblorosa, «pero supongo que no queda nada que decir». Los ojos de Maxwell se dirigieron a la bolsa de regalo en sus manos, notando los botines para bebés que sobresalían. Su expresión se retorció en shock y posiblemente culpa. Alcanzó a Patricia, tartamudeando una disculpa, pero la mano de Crystal en su hombro delató su inquebrantable control. Patricia sintió que su estómago se revolvía al verlos, eran un frente unido, y ella era la forastera en su propio matrimonio. Incapaz de soportar más, Patricia giró sobre sus talones y salió corriendo de la suite de oficinas. El sonido de Maxwell llamándola resonó detrás de ella, pero no se detuvo. Huyó hacia la noche, llorando, consumida por la incredulidad. En el viaje en taxi a casa, se aferró a su abdomen, aterrorizada de que el bebé sintiera su angustia. Sabía que si se quedaba en esa mansión con un esposo infiel y una amante manipuladora, su bienestar emocional y físico, y el de su bebé, correrían peligro. Esa noche, tomó la decisión de alejarse, aunque no estaba segura de cómo o a dónde iría. Todo lo que sabía era que no se sometería a más humillaciones. La intención de Patricia era confrontar a Maxwell en privado, para ver si había algún rastro de remordimiento o alguna posibilidad de salvación. Regresó a la mansión, paseando por las ventanas de la sala de estar, las lágrimas secas en una furia silenciosa. Cuando Maxwell finalmente llegó horas después, Patricia sintió que su estómago se contraía. Entró con paso firme, la camisa arrugada, los ojos llenos de culpa y pánico. «Patricia», murmuró, acercándose a ella con las manos extendidas. «La cagué». Ella retrocedió, un nudo frío se formó en su pecho. «Detente antes de decir nada. Quiero saber por qué, y quiero saber si todavía eres el hombre que pensé que me había casado». Intentó explicar que el beso fue un momento de debilidad, algo que sucedió espontáneamente, pero cada excusa poco convincente solo hizo que el dolor de Patricia ardiera más profundamente. Ella le informó con calma de su embarazo, dejando caer la revelación como un guante entre ellos. El rostro de Maxwell palideció, y por un breve segundo, Patricia pensó que caería de rodillas con contrición. Pero antes de que pudiera responder, Crystal Harley entró en el vestíbulo sin invitación, como si fuera dueña del lugar. La ira de Patricia estalló. «¿Por qué estás aquí?», exigió, su voz temblando. «Estoy aquí porque Maxwell necesita a alguien que realmente apoye su visión», respondió Crystal con frialdad, ignorando los débiles intentos de Maxwell por callarla. «Renuncié a mi propia comodidad para asegurar que su negocio se disparara, y por lo que veo, tú no has hecho más que aferrarte a tus ilusiones filantrópicas». Los ojos de Patricia brillaron, pero se obligó a mantenerse serena. «Sal. Esta es mi casa». Crystal se rió sin alegría. «No por mucho tiempo, querida. No tienes lo que se necesita para quedarte a su lado». La confrontación se intensificó, con Maxwell moviéndose patéticamente entre ellas como un colegial sorprendido haciendo trampa en un examen. Patricia exigió que él eligiera, un ultimátum que flotaba en el aire como una tormenta a punto de estallar. Y sucedió lo impensable. Maxwell no le pidió a Crystal que se fuera, no le aseguró a Patricia su amor. En cambio, bajó la cabeza y murmuró que necesitaba tiempo para resolverlo. Esa fue toda la confirmación que Patricia necesitaba. Los miró a ambos, el dolor desgarrando su voz. «Ya has hecho tu elección. Puede que esté embarazada, pero me niego a ser engañada o manipulada. Me voy». Subió furiosa a empacar una pequeña maleta, las lágrimas de ira y desesperación corriendo por sus mejillas. No podía comprender cómo Maxwell, el hombre que una vez había profesado una devoción inquebrantable, podía quedarse allí en silencio mientras la obligaban a irse. En una hora, se había ido, hacia la noche, desorientada por el dolor pero guiada por el instinto de proteger la nueva vida que crecía dentro de ella. Dejó atrás los vestidos de diseñador, las joyas brillantes, las ilusiones de un final feliz. Ahora, todo lo que importaba era su bebé nonato. Las primeras semanas en el exilio fueron brutales.
Patricia encontró un alojamiento temporal en un apartamento tipo estudio estrecho, apenas amueblado. Tenía un olor a humedad y una sola ventana que daba a una calle bulliciosa donde los vendedores gritaban sus mercancías día y noche. Vivía de sus modestos ahorros, negándose a tocar las cuentas bancarias de Maxwell o aceptar dinero secreto. El orgullo era todo lo que le quedaba, y se aferraba a él con cada fibra de su ser. Mientras tanto, su embarazo progresaba. Las náuseas matutinas la golpearon con fuerza, agravando su agitación emocional. Pero aún más desafiante fue la ola de rumores que comenzaron a circular. Las revistas de chismes recogieron el escándalo, imprimiendo titulares como esposa embarazada huye de magnate de la tecnología, la amante misteriosa ocupa su lugar. Antiguos conocidos, especialmente aquellos leales a Maxwell o encantados con su riqueza, comenzaron a tratar a Patricia como una paria social. Si bien algunos viejos amigos se acercaron en solidaridad, muchos tenían demasiado miedo de oponerse al poderoso nombre de Litwood, que Crystal estaba usando hábilmente como un mazo. A pesar de su aislamiento, Patricia descubrió una nueva fuente de determinación. Encontró un trabajo como asistente administrativa en una pequeña empresa financiera, utilizando sus conocimientos universitarios y sus habilidades de organización filantrópica para mantener el trabajo a flote. Aprendió a rastrear presupuestos, coordinar eventos y manejar tareas de marketing. Lenta pero seguramente, la vieja confianza comenzó a despertar. Ella no era solo una víctima, era una sobreviviente. Varias veces, consideró regresar con Maxwell por el bien de su hijo nonato, pero cada vez, el recuerdo de su cómplice silencio y la visión de Crystal sonriendo en su vestíbulo fortalecieron su decisión de permanecer independiente. No quería formar parte del engaño, ni de la riqueza que se sentía contaminada por la traición. Alrededor de su tercer mes de embarazo, Patricia decidió canalizar su dolor en un nuevo proyecto. Siempre había soñado con lanzar una pequeña empresa que combinara sus ideales filantrópicos con productos sostenibles. Con el poco dinero que había ahorrado y el apoyo moral de su única amiga cercana, Lillian, abrió una tienda online que vendía artículos para bebés ecológicos. Comenzó de forma pequeña, principalmente productos seleccionados de artesanos locales. Lo llamó Ilaiche y Eden, aunque mantuvo sus razones privadas en ese momento. Sintió una fuerte atracción por el nombre de Ilaiche, como si fuera una señal para su futuro hijo. La tienda ganó una atracción modesta. Patricia dedicó sus horas libres a aprender marketing en redes sociales, a forjar relaciones con proveedores y a refinar la identidad de la marca. Aunque físicamente agotada por su embarazo, encontró consuelo en construir algo nuevo, algo que era completamente suyo. Perseguida por la traición en cada cita prenatal, Patricia se maravilló de la vida que crecía dentro de ella. Con suavidad, colocaba una mano sobre su vientre y le prometía a su bebé que lo protegería a toda costa. Ese voto, más que cualquier otra cosa, la galvanizó. Se negó a permitir que la traición de Maxwell le robara su capacidad de amar y nutrir. Lo que no se dio cuenta entonces fue que su pequeña tienda online, nacida del dolor, pronto se convertiría en el catalizador que la impulsaría de regreso al mundo, con venganza. Pasaron 2 años tranquilamente. Patricia dio a luz a un niño sano llamado Ilaiche. Desde el momento en que lo sostuvo, su corazón se desbordó con un sentido de propósito diferente a cualquier cosa que había sentido antes. El agotamiento de la maternidad soltera era agotador, pero cada vez que Ilaiche lloraba o enroscaba sus pequeños dedos alrededor de los suyos, el peso se levantaba. Criar a Ilaiche no fue fácil en su pequeño apartamento, haciendo malabares con las cuentas y el trabajo remoto a tiempo parcial para la empresa financiera, pero Patricia lo logró. Ilaiche y Eden continuaron creciendo, aunque lentamente. Las referencias de boca en boca y las brillantes reseñas de los clientes impulsaron un goteo de pedidos constantes. Patricia se enorgullecía de su excelente servicio al cliente, respondiendo personalmente a las consultas y empaquetando los pedidos con cuidado. También amplió su alcance colaborando con grupos de maternidad locales, organizando puestos emergentes en los mercados y forjando alianzas con emprendedores afines. Durante este tiempo, el imperio de Maxwell Litwood se expandió a un ritmo vertiginoso. Los artículos que detallaban sus innovadoras adquisiciones de software y asociaciones con conglomerados internacionales dominaban las noticias de negocios. Los tabloides mencionaban ocasionalmente su vida personal, generalmente acompañados de fotos de Crystal Hartley en su brazo en galas. Eran la pareja poderosa perfecta a ojos del público. Rara vez se invocaba el nombre de Patricia, a menos que en referencias pasajeras a una unión rota desafortunada.
Pero detrás del brillo, había rumores, susurros de que el padre de Maxwell, Harrison Litwood, desaprobaba en privado a Crystal y su influencia controladora. Más alarmante aún, ciertos expertos en negocios afirmaban que Crystal estaba desviando fondos o aprovechando el nombre de Maxwell para asegurar acuerdos secundarios. Nada se confirmó, pero Patricia no pudo evitar leer cada fragmento de chismes con una sensación contradictoria de temor y satisfacción. ¿Había encontrado Maxwell realmente consuelo con una mujer que ahora también lo estaba traicionando? Una tarde, Patricia recibió una llamada telefónica impactante. Era de un número anónimo, pero la voz del otro lado era claramente femenina y temblaba. Yo, tengo información, tartamudeó la persona que llamaba. Crystal Hartley está investigando tu pasado. Está buscando cualquier cosa para desacreditarte, especialmente rumores de que tuviste alguna irregularidad financiera en tu antiguo trabajo. Quiere cerrar Ilaiche y Eden. El estómago de Patricia se retorció. ¿Quién era esta persona que llamaba? Insistió en obtener más detalles, pero la línea se cortó. El pánico se apoderó de ella. No había hecho nada ilegal, pero temía que una manipuladora astuta como Crystal pudiera fabricar documentos falsos para manchar su floreciente negocio. Mientras Patricia acunaba a Ilaiche en sus brazos esa noche, se preguntó si su mejor curso de acción era mantener la cabeza baja y continuar construyendo su empresa en silencio, o si debería prepararse para una confrontación más directa. Estaba a punto de descubrir que a veces el destino no espera a que elijas, el destino se precipita hacia adelante, forzando tu mano. El precio de la pasividad pronto se volvería demasiado alto. El siguiente gran punto de inflexión de Patricia llegó inesperadamente cuando la gerencia de una importante cadena minorista descubrió Ilaiche y Eden a través de la brillante reseña de una bloguera de estilo de vida. La compañía se acercó a Patricia para hablar sobre una posible asociación, impresionada por el énfasis de su tienda en la sostenibilidad y el bienestar materno. Si pudiera cerrar este trato, catapultaría a Ilaiche y Eden a los estantes de todo el país, proporcionándole la estabilidad financiera que tanto necesitaba. Sin embargo, el problema era significativo, el minorista estaba parcialmente financiado por el conglomerado de Maxwell. Patricia descubrió esto en las rondas finales de negociación cuando el ejecutivo de la cadena mencionó que su presupuesto de expansión estaba cubierto por Litwood Group, entre otros. Al instante, el corazón de Patricia se aceleró. Ingresar en una asociación significaría bailar peligrosamente cerca de la órbita de Maxwell, un lugar del que había luchado tanto por escapar. Sopesó sus opciones, discutiéndolas con Lillian, quien se convertiría no solo en una amiga, sino en una confidente y asesora comercial a tiempo parcial. Si no aceptas el trato, estarás renunciando a una oportunidad que te cambiará la vida, advirtió Lillian. Pero si lo haces, corres el riesgo de cruzarte de nuevo con Maxwell y Crystal. Patricia reflexionó sobre ello durante días. Deambuló por su apartamento, escaneando la figura dormida de Ilaiche, su mente girando con la posibilidad de un futuro más brillante para su hijo. Finalmente, su determinación se agudizó. No podía dejar que el miedo dictara su vida. Si Maxwell o Crystal intentaban socavarla, ella contraatacaría. Después de todo, ella había construido Ilaiche y Eden de la nada. Ya no era una víctima indefensa, era una madre con una misión. Así, Patricia firmó el acuerdo preliminar con la cadena minorista, programando una reunión formal para finalizar los términos de distribución. Se preparó para la posibilidad de encontrarse con Maxwell. Si eso sucedía, ella lo enfrentaría con la cabeza en alto, ya no la ingenua joven novia, sino una empresaria decidida que protegería el futuro de su hijo a toda costa. La sala de conferencias en la sede del rascacielos del minorista estaba inundada de luz natural. Las ventanas del suelo al techo ofrecían una vista panorámica del horizonte de la ciudad, mientras que una pizarra de presentación digital de vanguardia se cernía en la parte delantera. Patricia llegó temprano, su mente girando con ajustes de último minuto a su discurso. Llevaba un traje azul marino entallado que exudaba confianza y practicidad, exactamente como se sentía por dentro. Uno por uno, los ejecutivos fueron llegando. Saludaron a Patricia con asentimientos corteses, algunos ofreciendo cumplidos sobre el progreso de su marca. Patricia sonrió, aunque un toque de nerviosismo persistía en su pecho. Los minutos pasaron, y ella mantuvo la mirada en la puerta. Le habían asegurado que Maxwell no estaría directamente involucrado, pero el nombre de Litwood estaba omnipresente. A las 9 de la mañana en punto, la puerta principal se abrió de golpe.
Entró Maxwell Litwood, exudando el mismo carisma magnético que alguna vez hizo que el corazón de Patricia palpitara. Un silencio se apoderó de la habitación cuando todos se volvieron a mirar, inseguros de si levantarse o permanecer sentados. Maxwell hizo una pausa, escaneando las caras. En el momento en que su mirada se encontró con la de Patricia, el tiempo pareció ralentizarse. Patricia, dijo en voz baja, como si tratara de mantener la compostura. Notó que le apretaba la mandíbula, y casi podía sentir el torbellino de arrepentimiento en sus ojos. La visión de él parado allí, mayor, quizás un poco más cansado, envió una avalancha de recuerdos, su primer baile en la gala benéfica, los votos matrimoniales en el lago Como, la angustia de esa traición en la oficina. Se tragó el nudo en la garganta. Esto es una sorpresa, logró decir Patricia, manteniendo su tono profesional. Me dijeron que la participación directa del grupo Litwood en estas negociaciones era mínima. Él ofreció un asentimiento tenso. Normalmente no asistió a estas reuniones de distribución más pequeñas, pero insistí en ver cómo se presentaría la marca de la que todos han estado hablando. Sus palabras tenían un doble significado. Patricia reconoció que para él, no era solo una marca, era su marca. Ella tomó asiento a la cabeza de la mesa, hojeando sus diapositivas para comenzar. Maxwell se sentó en el extremo opuesto, con la postura rígida. La tensión en el aire se sentía como una cuerda de arco tensada, lista para romperse. La reunión procedió formalmente, con Patricia guiando a los ejecutivos a través de las líneas de productos, la logística de la cadena de suministro, las estrategias de marketing y la visión de la marca. Su voz nunca vaciló. Había ensayado el discurso 100 veces. Aunque podía sentir la mirada de Maxwell sobre ella como un foco ardiente, se negó a flaquear. Cuando terminó, la junta estalló en aplausos. Se repartieron contratos para su revisión, y los ejecutivos felicitaron a Patricia por su minuciosidad. Maxwell permaneció en silencio durante un largo momento antes de aclararse la garganta. El grupo Litwood está preparado para apoyar la expansión, suponiendo que se cumplan todas las condiciones. Debo felicitar a la señorita Carlyle por su impresionante estrategia de crecimiento. Señorita Carlyle usó su apellido de soltera. Un pequeño dolor atravesó el pecho de Patricia al recordar cómo había cambiado todo. Ella lo agradeció secamente, y justo cuando estaba a punto de recoger sus materiales, Maxwell se acercó. ¿Podría hablar un momento?, preguntó suavemente, consciente de las orejas a su alrededor. Patricia dudó. Lo último que quería era un escándalo. Los otros ejecutivos ya estaban comenzando a salir, así que asintió. Que sea rápido. Terminaron en un corredor tranquilo cerca de las máquinas expendedoras. Un silencio incómodo y sofocante se espesó entre ellos. Maxwell fue el primero en hablar. Escuché rumores sobre ti, sobre el niño. Ahora tiene 4 años, lo interrumpió ella, con la voz llena de acero. Su nombre es Ilaiche. Maxwell exhaló, apretando los labios. Repitió, como si estuviera absorbiendo el hecho de que se había perdido 4 años de la vida de su hijo. Patricia, sé que no tengo derecho a preguntar, pero me gustaría conocerlo. Sus ojos se entrecerraron. Sintió una repentina necesidad de arremeter, de recordarle la angustia que le causó, pero moderó su enojo, pensando solo en Ilaiche. Su hijo merecía conocer a su padre, si Maxwell podía demostrar que era digno. Lo consideraré, respondió con frialdad. Pero entiende, yo no soy la persona que dejaste llorando en el vestíbulo. Ahora tengo responsabilidades, y el bienestar de mi hijo es lo primero. El destello de tristeza en la mirada de Maxwell era innegable. Lo sé, dijo en voz baja. Y sé que no puedo esperar tu perdón. Patricia no respondió. Recogió su maletín y se dio la vuelta para irse. Cuando las puertas del ascensor se cerraron detrás de ella, sintió una cascada de emociones contradictorias arremolinándose en su estómago. Había sobrevivido a una angustia inimaginable y había construido una nueva vida. ¿Estaba Maxwell realmente arrepentido, o era esta otra estratagema orquestada por Crystal? Patricia prometió mantener la guardia alta. Había perdido una vez, y no volvería a perder. La reunión exitosa con el minorista le dio a Ilaiche y Eden un impulso significativo. Patricia pronto se vio inundada de pedidos de producción, plazos de marketing e invitaciones de colaboración de marca.
Las ventas se dispararon, y su modesto espacio de almacén bullía de nuevos empleados. Ella dedicó toda su energía a la empresa, decidida a demostrar que merecía esta oportunidad. Las noches tardías se convirtieron en la norma, y en algunas noches, Ilaiche se acurrucaba en la pequeña área de juegos de la oficina mientras ella supervisaba las actualizaciones de inventario. Sin embargo, cuanto más cerca bailaba con el grupo Litwood, más sentía una sombra que se arrastraba en su vida, una que presagiaba problemas. Los contratos finales con el minorista estaban pendientes de la firma de Maxwell, y el proceso se prolongó semanas más de lo esperado. Las demoras repetidas y las explicaciones vagas insinuaban un sabotaje. Las sospechas de Patricia se cristalizaron en el momento en que recibió un sobre sin marcar en su oficina. Dentro había una sola hoja de papel que contenía una foto granulada de ella abrazando a un viejo amigo. Debajo estaba escrito: termina tu búsqueda de contrato o expondré tus secretos. No había detalles específicos, pero las entrañas de Patricia se revolvieron. Reconoció al amigo en la foto, era un ex colega de su trabajo en la empresa financiera, una inocente reunión de almuerzo de hace años. Quienquiera que enviara esto era incompetente o desesperado, pero la amenaza era lo suficientemente real. Ella no tenía secretos de los que hablar, pero para el público crédulo, se podría conjurar una narrativa retorcida. Sabía exactamente quién estaba detrás: Crystal Hartley. La mano de Patricia temblaba mientras leía la nota. La destrozó y la arrojó a la trituradora. Adelante, murmuró entre dientes. Se negó a dejar que un chantaje mezquino descarrilara su éxito. En cambio, redobló la apuesta, reuniéndose con abogados para proteger su marca, consultando a expertos en relaciones públicas para manejar cualquier campaña de desprestigio. Si Crystal quería una pelea, Patricia finalmente estaba lista para dar una. Para su sorpresa, Maxwell se comunicó aproximadamente al mismo tiempo, solicitando una reunión discreta. Contra su mejor juicio, ella aceptó, siempre que fuera en un lugar público. Se encontraron en un acogedor café cerca de la oficina de Patricia. Maxwell llegó luciendo mucho más demacrado que el pulido multimillonario que ella recordaba, tenía ojeras alrededor de los ojos, y caminaba con una postura apagada. Patricia, comenzó, con voz suave. No sabía nada sobre ningún intento de chantaje. He escuchado rumores de que Crystal ha estado usando algunas tácticas de relaciones públicas cuestionables, pero ella me mantiene en la oscuridad. Estoy tratando de rectificar la situación. Ella lo estudió, preguntándose si esta era otra actuación. Corrígelo. Eres la CEO del Litwood Group, podrías removerla del poder si quisieras. Sus labios se apretaron. No es tan simple. Ella tiene acciones, tiene una parte del león en la junta directiva, y la salud de mi padre está fallando. Hay mucho en juego. Patricia sintió una oleada de simpatía. Recordó lo controladora que podía ser Crystal, tejiéndose en cada faceta del negocio de Maxwell. Pero endureció su resolución. Tu drama personal no me concierne. Solo pido que mantengas a tu gente fuera de mi camino. No retrocederé. Él asintió, la tristeza brillando en sus ojos. Entendido. Y sobre Ilaiche, todavía quiero conocerlo oficialmente. Me gustaría estar en su vida. Patricia se puso rígida, sus instintos protectores se encendieron. Mi hijo no es un peón para que lo uses cuando te sientas culpable. Demuéstrame primero que eres confiable. Pruébalo controlando a Crystal y finalizando el acuerdo con el minorista. Entonces podemos discutir los derechos de paternidad. Con eso, se levantó y salió del café. Maxwell permaneció sentado, mirando su taza de café como si contuviera las respuestas a un laberinto de remordimientos. Crystal Hartley no era de las que se dejan ir fácilmente. Una vez que se enteró de los repetidos intentos de Maxwell de conectarse con Patricia y su hijo, se lanzó al modo de control de daños. Su mente astuta tic-tac como un reloj, ideando nuevas formas de apretar su agarre sobre Maxwell y el imperio Litwood. Primero, orquestó una ola de rumores de que Patricia estaba usando a Ilaiche para extorsionar dinero. Filtraciones estratégicas a tabloides sensacionalistas pintaron a Patricia como una astuta trepadora social que había abandonado a Maxwell solo para reaparecer cuando su patrimonio neto se disparó. Estas historias salaces encontraron una audiencia ansiosa entre las columnas de chismes, aunque ninguna ofreció evidencia concreta.
Patricia combatió estas fabricaciones con declaraciones medidas a través de su recién contratada consultora de relaciones públicas. Se negó a rebajarse al nivel de Crystal, destacando en cambio la transparencia de su marca y sus raíces filantrópicas. La opinión pública gradualmente se inclinó a favor de Patricia, ya que muchos vieron su historial filantrópico y reconocieron los rumores como infundados. El plan de Crystal fracasó, los tabloides cambiaron a cuestionar los motivos de Crystal, y más periodistas comenzaron a investigar su pasado. Mientras esta escaramuza de relaciones públicas tenía lugar, Maxwell descubrió evidencia de las irregularidades financieras de Crystal. La confrontó en una reunión privada, blandiendo documentos que insinuaban que ella había malversado fondos para invertir en una empresa sospechosa en el extranjero. Ella lo negó todo, pero sus ojos se movían nerviosamente, y Maxwell supo que la había acorralado. «Me mentiste, manipulaste a mi esposa, y ahora le estás robando a la compañía», siseó Maxwell, su voz baja. «Te he tolerado demasiado tiempo». La fachada de calma de Crystal se quebró. Ella le suplicó, lo amenazó y lo halagó, recordándole cómo ella había rescatado a la compañía de una caída casi total, alegando que le debía todo. Maxwell sintió náuseas. Incluso si hubiera albergado afecto persistente o lealtad llena de culpa por Crystal, se evaporó en ese momento. «Se acabó», declaró Maxwell. «Hemos terminado». Procedería a reunir pruebas definitivas de la corrupción de Crystal antes de presentárselas a la junta directiva del Litwood Group. Pero, irónicamente, subestimó su crueldad. Crystal todavía tenía contactos poderosos y un arsenal de secretos, entre los que no faltaba el conocimiento del estado de salud precario del padre de Maxwell y algunos de los movimientos financieros cuestionables de Maxwell durante los primeros días de su imperio. Si iba a caer, tenía la intención de llevarse a Maxwell con ella. Patricia, felizmente inconsciente de la tormenta que se avecinaba, enfocó su energía en finalizar el acuerdo con el minorista y en gestionar la rápida expansión de Ilaiche y Eden. Contrató a un pequeño equipo, incluyendo un gerente de marketing, un representante de servicio al cliente y un líder de operaciones, para manejar los pedidos al por mayor. Ilaiche a menudo deambulaba por la oficina, deleitando al personal con su brillante risa e infinita curiosidad. En momentos fugaces, Patricia se permitía sentirse orgullosa. Había construido una vida segura para ella y su hijo lejos del ambiente tóxico que una vez aplastó su espíritu. Sin embargo, no podía ignorar la sutil sensación de ser observada. En varias ocasiones, vio rostros desconocidos merodeando cerca de su edificio de oficinas o un automóvil parado frente a su casa durante horas. Presentó un informe policial, pero sin amenazas abiertas, las autoridades no pudieron hacer mucho. Patricia permaneció vigilante, incluso considerando contratar una empresa de seguridad privada, pero los fondos eran ajustados, y cada centavo que ganaba volvía a su negocio y al futuro de Ilaiche. El impulso final hacia el caos llegó en forma de una llamada telefónica de emergencia de un número desconocido. Cuando Patricia respondió, una voz ansiosa se derramó: «Maxwell, mi padre está en estado crítico. Necesitamos hablar, y no puede esperar». Su respuesta inicial fue desdeñosa. «Lamento escuchar eso, pero no veo cómo me involucra». Maxwell suspiró con dificultad. «Él está preguntando por ti, y por Ilaiche». Eso la hizo dudar. Harrison Litwood nunca le había mostrado amabilidad. ¿Por qué la llamaría ahora? Maxwell explicó que durante uno de sus momentos coherentes, Harrison había exigido ver a su legítimo nieto antes de morir. Había deducido de rumores dispersos que Maxwell tenía un hijo, el hijo de Patricia, y había juntado las piezas. A regañadientes, Patricia aceptó visitar la finca Litwood. Se dijo a sí misma que era por el bien de Ilaiche, no por la aprobación de Harrison. Quería que su hijo decidiera más adelante en la vida si forjaría una relación con su linaje paterno. Además, no podía negar que una parte de ella quería que la familia reconociera el lugar legítimo de su hijo. Llegó a la mansión días después, con la mano de Ilaiche agarrada en la suya. La vista de la gran finca, columnas de mármol, jardines ornamentados, imponentes puertas, provocó una avalancha de recuerdos, tanto hermosos como desgarradores. Los miembros del personal la condujeron a ella y a Ilaiche por la escalera de caracol hasta la habitación privada de Harrison. De pie afuera estaba Maxwell, con los hombros tensos, los ojos llenos de una silenciosa desesperación. «Gracias por venir», susurró. Patricia asintió, sin confiar en sí misma para hablar. Juntos,
Entraron a la habitación donde yacía un Harrison frágil, una red de tubos y dispositivos de monitoreo conectados a su cuerpo. Su mirada se dirigió a Ilaiche, y algo parecido al alivio suavizó sus rasgos severos. «Acércate, niño», graznó el anciano. Patricia llevó suavemente a Ilaiche hacia adelante. El niño, ajeno a la tensión, ofreció una sonrisa tímida. Harrison levantó una mano temblorosa, colocándola sobre los rizos de Ilaiche. Las lágrimas brillaban en sus ojos, aunque su voz seguía ronca. «La sangre Litwood es fuerte», murmuró. Luego miró a Patricia, el dolor y el arrepentimiento brillando en su mirada. «Te debo una disculpa, por todo». Patricia no pudo evitar sentir un toque de lástima. Una vez había anhelado la aceptación, ahora, al ver al poderoso patriarca tan abatido, se dio cuenta de cómo las ilusiones de grandeza podían desmoronarse como polvo. Asintió suavemente, reconociendo sus palabras, pero estaba demasiado abrumada para hablar. Ilaiche, sintiendo la solemnidad del momento, presionó su pequeña mano en la de Harrison. Los ojos del anciano se cerraron, y pareció relajarse. Patricia tuvo la clara sensación de que, a pesar de su rígido orgullo, Harrison sentía que podía partir en paz, sabiendo que su nieto existía. Mientras la familia se reunía en vela junto a la cama de Harrison, Crystal hizo su último movimiento desesperado. Irrumpió en la finca sin previo aviso, una ráfaga de rabia y pánico. Maxwell, quien había pasado la noche al lado de su padre, se encontró con ella en el pasillo. «Estás entrando sin autorización», espetó, su voz baja, para evitar molestar a Harrison. «Sal». El cabello de Crystal estaba despeinado, su rímel corrido por las lágrimas o la falta de sueño. Blandió una tableta que mostraba ciertos documentos financieros, documentos que implicaban a Maxwell en transacciones dudosas en el extranjero. Él los reconoció al instante, precedían a la participación de Crystal en la compañía, pero de hecho eran movimientos estratégicos, casi ilícitos, que él había hecho una vez para asegurar fondos vitales. «¿No lo ves?» «Me necesitas», siseó Crystal. «Puedo enterrar esta evidencia o dejar que salga a la luz. Si me cortas, te expondré, a la Junta, a las autoridades, a todos». El rostro de Maxwell palideció por un momento. Sintió el frío agarre del miedo. Pero luego notó a Patricia parada cerca, con Ilaiche a su lado. El niño estaba mirando con curiosidad el espectáculo. Algo en Maxwell se endureció. Se negó a acobardarse más, no delante de la madre de su hijo. «Basta», dijo Maxwell. «Si quieres exponerme, hazlo. Pero tú también caerás, por la malversación y el chantaje. Ambos sabemos eso». Se acercó. «Ya he asegurado la evidencia real contra ti, Crystal. Ya no puedes manipularme». Los labios de Crystal se torcieron en una mueca venenosa. «Eres un tonto», escupió. Se volvió hacia Patricia, hirviendo de años de odio reprimido. «¿Y tú? ¿Crees que has ganado porque tuviste a su hijo? Siempre serás solo un caso de caridad, excluida de toda esta riqueza, de esta finca. Nada de esto era legítimamente tuyo». Patricia se mantuvo firme, aunque su corazón latía furiosamente. «Nunca quise tu versión de la riqueza», respondió con una voz tranquila pero firme. «Construí la mía propia». El personal, alertados por la conmoción, comenzaron a reunirse. Crystal se dio cuenta de que toda la casa estaba presenciando su crisis nerviosa. Dejó escapar un grito de frustración, arrojando la tableta al suelo. Sin decir una palabra más, giró sobre sus talones y salió corriendo, dejando tras de sí un rastro de silencio atónito. Maxwell se quedó allí, con el pecho agitado, sin saber si desplomarse por el alivio o perseguirla para asegurarse de que no causara más daño. Patricia llevó silenciosamente a Ilaiche lejos, sin querer que él estuviera expuesto a más caos. En un corredor distante, se apoyó en la pared y exhaló profundamente. A pesar de sus mejores esfuerzos por mantener la compostura, sus manos temblaban. Se dio cuenta de que, en cierto modo, esta era la confrontación que había temido y anticipado al mismo tiempo. Crystal estaba desenmascarada, Maxwell había elegido un bando, y las ilusiones que una vez sofocaron a Patricia se hicieron añicos para siempre. En los días que siguieron, Harrison Litwood entró y salió de la conciencia. Maxwell trabajó incansablemente para asegurar que la junta directiva de Litwood Group estuviera preparada para una transición.
También hizo movimientos para despojar a Crystal de sus puestos, finalizando una investigación interna que reveló su malversación. Una vez que se recopiló la evidencia, Maxwell se la entregó a las autoridades, sacándola efectivamente del mundo corporativo. Le siguió una ola de demandas, culminando en la dramática caída de Crystal en desgracia. Patricia, mientras tanto, mantuvo su distancia, negándose a ser arrastrada a las luchas internas de la empresa. Su prioridad era Ilaiche. Volvió a su vida diaria, dirigiendo Ilaiche y Eden, cuidando a su hijo y, ocasionalmente, revisando cómo le iba al padre de Maxwell. El anciano falleció una semana después, dejando tras de sí un legado complicado. Su testamento reconoció a Ilaiche como un heredero legítimo de Litwood, una parte de la finca, lo suficientemente grande como para asegurar el futuro de Ilaiche, se colocó en un fideicomiso. Patricia lo aceptó en nombre de su hijo, decidida a administrarlo responsablemente. A pesar de todo, Patricia no intentó reavivar su matrimonio con Maxwell. El dolor aún estaba fresco, y la confianza no era algo que pudiera volver a crecer fácilmente. Maxwell, aunque arrepentido, pareció comprenderlo. Expresó su deseo de criar a Ilaiche juntos, de construir lentamente una relación con el niño que había descuidado durante tanto tiempo. Patricia estableció límites estrictos, pero accedió a dejarlos pasar tiempo juntos bajo condiciones supervisadas hasta que se pudiera establecer la confianza. Los tabloides, ávidos de drama, se lanzaron sobre cada detalle: la muerte de Harrison, la caída de Crystal, los intentos de Maxwell de reconciliarse con su esposa separada. Pero Patricia optó por ignorar el circo mediático, concentrándose en la rápida expansión de su marca. Ilaiche y Eden estaban prosperando, y pronto aseguró la distribución en las principales tiendas departamentales de la región. Los pedidos llegaron de los mercados extranjeros, lo que llevó a Patricia a considerar almacenes internacionales. En un giro agridulce, la traición que casi la destruye había catalizado el nacimiento de un imperio en su nombre. Los meses pasaron. Patricia encontró una nueva casa encantadora, una casa modesta pero cómoda con un patio trasero donde Ilaiche podía jugar. La decoró con artículos esenciales a prueba de niños y una decoración brillante y alegre, exactamente lo contrario de la fría opulencia que una vez había soportado. Por la noche, se sentaba en el porche, tomando té, con una sensación de tranquila satisfacción que la inundaba. Maxwell cumplió su promesa a Ilaiche, apareciendo en viajes de fin de semana al acuario, picnics en el parque y cumpleaños. Parecía genuinamente interesado en ser un buen padre, y aunque Patricia se mantuvo cautelosa, reconoció el progreso. Con el tiempo, le permitió llevar a Ilaiche a salidas sin supervisión, notando cómo el niño reía más libremente en presencia de Maxwell. En cuanto a Crystal, su nombre surgió ocasionalmente en actualizaciones de noticias escandalosas, una comparecencia ante el tribunal aquí, un rumor de un romance con un magnate adinerado allí. Parecía desesperada por abrirse camino de regreso a la relevancia, pero su historial asustó a la mayoría de los socios comerciales creíbles. Patricia no albergaba ninguna lástima, solo la sensación de que el karma había seguido su curso. Una tarde, Maxwell visitó la nueva casa de Patricia para dejar a Ilaiche. El niño corrió adentro, mostrando con orgullo a Patricia el nuevo barco de juguete que Maxwell le había comprado. Solo en el porche, Maxwell se quedó allí torpemente. «Tu casa es bonita», dijo, con las manos en los bolsillos. «Gracias», respondió Patricia simplemente. Él miró hacia el jardín, en silencio por un momento. Luego, en voz baja, dijo: «Sé que no puedo borrar el pasado, pero quiero disculparme de nuevo por todo. Todos los días, deseo haber sido más fuerte». Patricia asintió lentamente. No sentía ningún deseo de volver a examinar el daño, solo una aceptación moderada de lo que había sucedido. «Lo aprecio», respondió amablemente. «Centrémonos en darle a Ilaiche la vida que merece». Sus miradas se encontraron, una tregua tácita pasando entre ellos. Ninguno sabía qué deparaba el futuro, pero al menos la amarga animosidad había comenzado a desvanecerse, reemplazada por una tranquila determinación de seguir adelante, por separado pero unidos por el amor de un niño. La vida se instaló en un ritmo constante para Patricia. Pero la nota final de su venganza llegó inesperadamente. Fue invitada a hablar en una prestigiosa cumbre de emprendimiento femenino en Singapur, donde luminarias de diversas industrias se reunirían para compartir sus trayectorias. Ella aceptó, con la esperanza de que su historia de superar la traición para construir una marca exitosa pudiera inspirar a otros.
de pie en el escenario frente a cientos de asistentes, relató su ascenso del sufrimiento al empoderamiento, omitiendo nombres específicos pero dejando el mensaje moral de su viaje cristalino: nunca dejes que la adversidad te defina, siempre encuentra una manera de forjar tu propio camino. Su pasión y autenticidad resonaron con la audiencia, provocando una ovación de pie. Después de su charla, se encontró con un grupo de aspirantes a empresarias. Una de ellas, con los ojos brillantes por las lágrimas, mencionó que recientemente había escapado de una relación abusiva y había encontrado esperanza en la resistencia de Patricia. Patricia abrazó a la mujer, recordándose a sí misma que su historia tenía un propósito mayor que la mera venganza, era un faro de posibilidad para aquellos que aún estaban perdidos en tiempos oscuros. En medio del bullicio de la multitud, vio a Crystal acechando en la periferia, su atuendo una vez impecable reemplazado por una apariencia más sobria, casi desesperada. Sus ojos se encontraron brevemente. En ese momento silencioso, Patricia sintió que Crystal estaba escuchando la ovación, el éxito, el empoderamiento, y se daba cuenta de que había fracasado por completo en romper a Patricia. Sean cuales sean las emociones que brillaron en el rostro de Crystal, envidia, arrepentimiento, amargura, Patricia sintió una oleada de alivio de que ya no albergaba los mismos resentimientos. Ella había seguido adelante, mientras que Crystal parecía congelada en los restos de sus propias decisiones. Un último giro dramático terminó con el acuerdo judicial oficial. Crystal fue declarada culpable de múltiples cargos de fraude y se enfrentó a multas sustanciales. Evitó por poco el tiempo de prisión al entregar todos sus activos restantes para pagar a la empresa y a los demandantes adicionales. El veredicto del juez selló su destino. Fue efectivamente incluida en la lista negra de los principales círculos de la industria, su reputación irreparablemente manchada. Por el contrario, la estrella de Patricia continuó brillando. Expandió Ilaiche y Eden a una marca de estilo de vida completa, abriendo tiendas emblemáticas y asegurando la distribución internacional. Su causa filantrópica creció, permitiéndole crear becas para madres solteras que se esfuerzan por lanzar negocios o regresar a la escuela. En cada entrevista, Patricia enfatizó cómo la adversidad había moldeado su resistencia, convirtiéndola de una esposa tímida en una líder empresarial formidable. Maxwell mantuvo su papel paterno, siguió apoyando financiera y emocionalmente a Ilaiche, aunque Patricia no permitió ninguna ilusión de reavivar su romance. Eran padres cordiales que habían navegado un pasado tumultuoso para proporcionar un futuro estable a su hijo. 7 años después del día en que Patricia huyó de su matrimonio, se encontraba en el umbral de su segunda gran expansión. Los inversores la cortejaban diariamente, y los medios elogiaban sus contribuciones caritativas. Mientras acurrucaba a Ilaiche en la cama una noche, recordó a la joven aterrorizada que una vez fue obligada a salir de la mansión Litwood sin nada más que una maleta y un bebé por nacer. Cuán lejos había llegado desde entonces, y cuán dulce era el sabor de la verdadera independencia, construida no sobre fortunas prestadas sino sobre su propia valentía y su inquebrantable amor por su hijo. La fuerza no se forja en la comodidad, se moldea en el crisol de la traición y la pérdida. El viaje de Patricia Carlile de esposa descuidada a emprendedora triunfante muestra que el verdadero empoderamiento surge cuando rechazamos la victimización. Crystal aprendió demasiado tarde que manipular a los demás para obtener ganancias egoístas conduce a una caída inevitable. Maxwell descubrió que las tentaciones fugaces pueden costar una vida de arrepentimiento, y que la paternidad trae responsabilidades que ninguna cantidad de riqueza puede evadir. Si encontraste convincente la batalla de Patricia por la dignidad y la justicia, por favor apoya este canal. Cada me gusta, compartir y suscripción nos ayuda a traerte más historias de resistencia, drama y triunfo. Difunde esta historia a los amigos que puedan encontrar esperanza en la determinación inquebrantable de Patricia. Al mantenernos comprometidos, mantenemos vivas conversaciones importantes sobre confianza, empoderamiento y la realidad de que ninguna traición, por devastadora que sea, puede suprimir un espíritu que se niega a ceder. Juntos, defendamos historias que nos inspiren a buscar la victoria sobre cada adversidad.